Hola, buenas tardes. Qué grato poder estar aquí el día de hoy y continuar con el estudio bíblico semanal que estamos llevando. Hoy llegamos al número 5 y el último de este estudio de Primera de Juan. Recordemos que comenzamos el primer capítulo con el tema del mediador por el pastor Juan Manuel. Continuamos hablando sobre Jesús nuestro abogado, para luego con el pastor Ardenson hablar sobre el amor de Dios. Y por último estuvo la semana pasada el pastor Francisco hablando del Espíritu de verdad. Esta semana quiero que busquemos de la primera carta de Juan, el capítulo número 5, y vamos a leer los versículos de este capítulo para comenzar el estudio el día de hoy. Y dice así, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado, que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Gracias, Padre, por este día. Gracias por todas aquellas personas que nos están viendo. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra sea revelada en nuestras vidas y que en el día de hoy podamos seguir creciendo en esa sabiduría que tú nos das para seguir siendo más obedientes y seguir creciendo conforme a tu voluntad. Guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar el estudio de hoy que lleva por nombre Vencedor. Vencedor, ¿por qué? Juan nos viene hablando de muchos temas como hemos venido hablando, pero al principio de este capítulo él nos dice que somos vencedores. En el versículo número 1 dice lo siguiente, volvemos a leer, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Qué quiere decir? Que en toda la Biblia viene hablando diferentes términos sobre los que somos nacidos nuevamente, los que nacimos nuevamente en Dios. Y dice que somos, que podemos ser hermanos, nos llama ovejas, nos llama santos, soldados, testigos. Pero Pablo dice que vencemos.
y que somos vencedores. Pero ¿cuál es el primer paso para poder ser vencedor? Que dice él. Dice que tenemos que tener fe. Dice, todo aquel que cree. Creer es fe. Cuando tú crees que Jesús es nuestro Salvador, eres hijo de Dios. Y cuando eres hijo de Dios, eres un vencedor. Porque dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, para ser vencedor en la vida, tienes que ser hijo de Dios. Y si tú quieres ser hijo de Dios, tienes que nacer nuevamente. ¿Y cómo nace nuevamente? Aceptando a Jesucristo como tu Salvador, aceptándolo como nuestro Salvador, que murió en la cruz por nuestro pecado y que es el Hijo de Dios. Ahora bien, tenemos que aceptar que Jesús es el Cristo. La fe genuina, como dice en la segunda parte del versículo, dice, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Y dice en la primera parte que Jesús es el Cristo. Cuando aceptamos que Jesús es Cristo y llevamos una fe genuina, una fe en Jesús, nuestro Salvador, somos hijos de Dios. Entonces, primer paso para ser vencedor, tienes que tener fe. Tienes que tener fe en que Jesús es nuestro Salvador y creer que somos hijos de Dios. Ahora bien, en la segunda característica de un vencedor, lo vemos en el versículo 2. Dice de la siguiente manera, la primera parte del versículo 2, dice, ama también al que ha sido engendrado por él. Un vencedor es amoroso, lo hemos visto en todo el libro de Juan, y dice que debemos amar al prójimo, que debemos amar a nuestro hermano, y dice que ama también al que fue engendrado por él. Ahora, ¿quién fue engendrado por él también? Los que nacimos nuevamente. El ser hijo de Dios implica que debemos ser amorosos con los demás, amorosos con nuestros hermanos, amorosos con todo aquel que también conoce de Dios. Y no solamente con él, porque el alcance del amor va más allá, porque debemos amar también a quien no conoce también de Dios. Un vencedor siempre es amoroso con todas las personas. El amor de Dios siempre está presente en todas las acciones que hace un verdadero hijo de Dios. Siempre está presente en todo lo que hace un vencedor. Dice lo siguiente, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Aquí también nos muestra una tercera característica de un vencedor. ¿Por qué? Porque dice que aparte de amar a los hijos de Dios y amar también al prójimo, tenemos que guardar sus mandamientos. Un verdadero vencedor es obediente, mantiene obediencia no solamente en los mandatos de Dios, sino en todo lo que la palabra nos manda a hacer y cumplir. Entonces dice la siguiente, guardamos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento va en obediencia. La fe en Cristo Jesús nos hace amar a los demás. Y cuando amamos, somos obedientes. La Biblia habla también del temor de Dios, pero el temor a Dios no es miedo a Dios. Es amar tanto a Dios que quiero hacer todo lo que Él me indique para complacerlo. Y como lo amamos tanto a Dios, cumplir su voluntad nos hace feliz. Porque cuando empezamos a escudriñar su palabra y empezamos a cumplir, a ver todo lo que Él nos dice, cómo debemos ser como hijos de Dios, queremos ser cada día más imitadores de ese mandamiento que Dios nos manda. Entonces, un verdadero vencedor es obediente a los mandatos. Siempre hablamos de cuando somos vencedores, pero ¿vencedores a qué? Un hijo de Dios es vencedor ¿a qué área? Mire lo que dice aquí. Aquí dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Qué impresionante es cuando dice esto, porque dice en el versículo número 4 que guardar los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Qué es gravoso? Gravoso es que no es difícil. Cuando dice que no es gravoso es porque guardar y cumplir los mandamientos de Dios no es difícil. A veces escuchamos muchas personas que dicen, no, lo que pasa es que cuando tú eres cristiano no puedes hacer esto, no puedes hacer una cantidad de cosas que para ellos es difícil. Pero no, para un hijo de Dios no es gravoso, como dice Juan. No es difícil cumplir los mandamientos porque es tanto el amor que tú tienes a Dios
que tú lo haces con alegría, porque tú dices, yo ya no quiero vivir como viven, como yo vivía antes o como viven en el mundo. ¿Por qué? Porque es tanto el amor que tengo a Dios que yo soy feliz cumpliendo sus mandamientos. Ahora bien, también eso no solamente lo vemos en Juan, si nos vamos a ver en Mateo 11:30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús en ese momento? Que cumplir los mandatos de Dios, caminar con Dios, ser obediente a Dios, no es difícil. Porque caminar con Dios, ese yugo que mantienes con el Señor, hace que la carga sea más ligera. A veces sí, tenemos problemas, vamos a tener problemas donde vamos a decir, es una situación difícil, ¿cómo la voy a sobrellevar? Pero cuando tú tienes tu fe puesta en el Señor, cuando tú tienes tu fe puesta en Jesús como tu Salvador, Él es ese soporte que está al lado tuyo llevando esa carga. Por eso es que es más fácil. En Mateo justamente, Mateo 22:3, Jesús estaba comparando cómo era la vida de las personas que no conocían que no conocían a Jesús como tal y no querían que Jesús viniera como el Mesías. Y él le decía a ellos que estaban viviendo una vida de rituales, a los judíos justamente, una vida llena de rituales para poder llegar a ser salvos. Y él decía, el Mesías está viniendo a traerles la salvación. Y le decías, ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar? Y las ponen sobre los hombros de los hombres. ¿Por qué ellos ni con un dedo quieren moverlas? Entonces él estaba explicándole a ellos de que por qué tenían que ir a otra persona para que rogaran por ser salvos, si ya el Mesías estaba en la tierra. Entonces, si nosotros conocemos a Jesús, ¿por qué tenemos que ir a otra persona para que lleve nuestras cargas, nuestros pecados o para que podamos sentir que somos salvos? No hay un intermediario entre Dios y los hombres, solamente Jesús es nuestro intermediario. Por eso si le entregamos nuestra vida a Jesús y tenemos fe de que es nuestro Salvador, nuestra carga va a ser más fácil, va a ser más ligera. Y dice justamente en el versículo 3 dice, porque cumplir sus mandamientos no son gravosos. Cumplir la palabra de Dios no es difícil. ¿Por qué? Porque el yugo se hace más fácil con el Señor. Sí, ¿van a haber problemas? Sí. ¿Van a haber momentos difíciles? Sí. Solamente que de la mano de Dios va a ser más llevadero, va a ser mucho más fácil entenderlas y Dios siempre nos va a dar la salida para cada una de las pruebas o momentos que vivamos. Entonces, un verdadero vencedor siempre tiene fe. Tiene una fe genuina, una fe puesta en el Señor en todo su caminar, en toda su vida diaria. Es amoroso con sus hermanos en la fe y amoroso con aquellos que están alrededor también de Él, que no conocen de Cristo. Y aparte de eso, un verdadero vencedor es obediente. ¿Obediente a qué? A los mandamientos de Dios y a los mandamientos de la tierra, porque no solamente cumplir la ley de Dios nos hace ser obedientes, también cumplir las leyes de la tierra. ¿Por qué? Porque cumplir las leyes de la tierra también nos hace ser una persona obediente a los mandatos que estén, a las autoridades que Dios ha puesto en cada uno de los lugares. Entonces, la obediencia nos hace ser cada día mejor hijo de Dios. En el verso 4 dice lo siguiente, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Ahí Juan nos estaba diciendo que cuando nacemos de nuevo somos vencedores. Por eso es que nuestro tema de hoy es ser un vencedor. Pero, ¿contra qué es la guerra? Aquí lo está diciendo, dice en el verso 4, vence al mundo. Nuestra guerra es contra el mundo. Ahí es porque somos unos vencedores, porque estamos batallando diariamente ¿contra qué? Contra el mundo. Ahora, el mundo, sabemos que Satanás está controlando al mundo y cada día vemos más situaciones difíciles que nos hace decir, bueno, ¿cómo nos comportamos ante, si prendemos el televisor, cuántos programas vemos que no hay una cantidad de situaciones que tú dices en ciertos momentos, yo ya no sé ni qué programa ver, porque me estoy viendo o la nueva tendencia al nuevo género o al nuevo rol de padres que hay que va en contra de la Biblia de principios, o vemos una sexualidad muy abierta, o vemos
que ya niñas de 12 o 13 años empiezan a tener una actitud de niñas de 25 o de personas adultas, y entonces empieza a decir, ¿qué puedo ver mi hija? Yo a veces, por lo menos nosotros en la casa, con nuestra hija, estamos pendientes de los programas que ella ve por televisión y tenemos que ciertamente decirle a Amanda qué canal es ese, porque este programa no lo puedes ver. Y es un programa para niños que se ve inofensivo, pero los temas son bastantes. Y eso es parte de la guerra del mundo. Entonces, si salimos a la calle también, vemos pancartas, vemos comportamiento, vemos ya parejas agarradas en las manos del mismo sexo, cuando va en contra de los principios. Y tú dices entonces, o me encierro, pero no es lo que el Señor quiere. Porque el Señor dice, en el versículo 4 dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, que ha vencido al mundo nuestra fe. Nosotros tenemos que salir y ser luz y confiar con nuestra fe de que somos vencedores en Jesús. Ahora bien, vemos situaciones difíciles. ¿Qué tenemos que hacer? No partícipes de ellos, siendo luz para poder ganar esa batalla. Porque si tú te alejas, no te puedes enfrentar a esa guerra y no vas a vencer. No puedes ser vencedor si no lo batallas. No puedes ser vencedor si tú no cumples los mandamientos. Si tú eres partícipe de esos programas, viéndolos, porque lo ves inofensivos. Sí, a veces cometemos un error que pensamos, no, yo soy adulto, yo soy una persona madura y yo puedo entender lo que está pasando. Pero soy parte del rating de eso. Estoy batallando y confiando y teniendo fe de que yo voy a tener victoria porque yo soy un vencedor, porque soy hijo de Dios, como me está diciendo Juan en esta carta. Y tengo fe de que Dios me va a proveer y me va a solventar porque yo estoy manteniendo mis principios claros, siendo luz donde quiera que voy. Entonces, nuestra batalla no solamente es espiritual, pero es contra este mundo que va en contra de los principios de Dios. Y nosotros como hijos de Dios debemos ser vencedores porque vamos a batallar. Y ya somos vencedores porque somos hijos de Dios, pero esa batalla va a ser más victoriosa cuando tú enfrentas todos esos problemas para seguir llevando el nombre de Dios en alto. Ahora bien, vemos en el verso número 6 en adelante que habla del testimonio de Dios. Dice que Jesús vino a la tierra y con su bautismo, dice en el verso número 6, dice de la siguiente manera. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, que es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, ¿qué nos quiere decir? De que Dios envió a su Hijo y su bautismo y su muerte en la cruz hablan de Dios. Y ese es el testimonio de Jesús en la tierra, donde creemos de que su bautismo y su muerte hablan de Dios. Ahora bien, cuando tú conoces al Hijo de Dios, el Espíritu Santo también es testimonio de Dios. Y el Espíritu Santo y Jesús son testimonio de la fuerza de Dios en nosotros. Ahora bien, Jesús vino a la tierra, hecho hombre, y fue testimonio de Dios. Y su comportamiento, el comportamiento de Jesús, uno, tenía fe en todo su andar. Él creía en Dios y creía que Dios lo había mandado con un propósito. Dos, él tenía amor hacia los demás, no solamente hacia aquel que conocía de Dios, sino a todo aquel que quería acercarse a Dios y a todo aquel que así no lo amara, él le hablaba con amor. Tres, Jesús fue obediente, tan obediente así de que él, sabiendo que iba a morir por ti y por mí y por todo aquel que no estaba en ese momento y que iba a morir por los pecados de todo el mundo, él fue obediente a Dios por amor. Entonces Jesús es el vivo testimonio del vencedor. Jesús es vivo testimonio del poder de Dios. Y en el versículo 10 dice de la siguiente manera: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentirosos, porque no ha creído en el testimonio de Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, el Espíritu Santo viene a ti. Por eso es que dice de la siguiente manera. Dice, tiene el testimonio en sí mismo. Cuando tú crees en Dios, el Espíritu Santo viene a tu vida a morar. Y es ahí donde tú tienes adentro el testimonio de Dios, que es el Espíritu Santo. Y es ahí donde la palabra va a empezar a ser revelada
y donde tú vas a empezar a escudriñar sus mandamientos, que es la Biblia, y vas a empezar a crecer en el Evangelio. Y ese Espíritu de Dios en tu vida va a dar el fruto del Espíritu Santo. Y es cuando tú vas a vivir lo que significa ser hijo de Dios y ser un vencedor, y vas a empezar a ser obediente a sus mandamientos, porque vas a tener el amor de Dios en tu vida y vas a empezar a sentir el amor de Dios como debe ser, y vas a decir: amo tanto a Dios que no tengo miedo, sino soy feliz cumpliendo sus mandamientos y tengo el temor de Dios. Entonces, ¿qué mayor ejemplo, como dice Juan, que Jesús, que el Espíritu Santo, para poder manifestar el amor de Dios en nosotros? Ahora dice poder de Dios en nuestra vida. Ahora yo te pregunto, cuando hablamos de testimonio, un verdadero vencedor, volviendo al tema que estamos hablando, un verdadero vencedor es testimonio en todo su caminar, en todo su andar, del poder de Dios. Si tú eres hijo de Dios, si tú has conocido al Señor y lo aceptaste como tu Salvador, uno es porque tienes fe en el Señor. Uno es porque tienes fe y que lo consideras como tu Salvador. 2, debes vivir con amor hacia tu hermano y hacia todo el mundo. Y 3, eres obediente a su palabra. Pero él dice justamente en el versículo 10 que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ahora, nuestro caminar con el vecino, con tu familia, con tu esposa, con tu novia, con tu jefe, en todo tu andar, hasta en un supermercado, donde tú quieras que ande en el autobús, debe ser reflejo de lo que está dentro de ti. Y si tú eres hijo de Dios, dentro de ti está el Espíritu Santo, y tú debes ser reflejo de ese testimonio del Espíritu Santo. Donde tu comportamiento siempre se debe ser intachable, siempre debe ser mejor cada día. Donde si tú estás en un supermercado y se están coleando, y en vez de ponerte a pelear, a salir, tú tienes que ser un mediador pasivo donde tú puedas cumplir y demostrar ese amor de Dios y no caerte a golpes como hace todo el mundo. Si tú tienes el amor de Dios, ¿por qué puedes ser infiel a tu esposa? ¿Por qué vas a incumplir los mandamientos de las autoridades? Porque vas a robar. Y así infinidades de cosas que se pueden decir. Pero cuando somos hijos de Dios y el Espíritu Santo mora en nuestra vida, debemos permitir que ese Espíritu Santo trabaje en nosotros, que el Espíritu de Dios sea en que empiece a trabajar en nosotros y el fruto del Espíritu Santo empiece a ser visual en todas las personas y seamos testimonio, como dice Juan, vivo del poder de Dios, de lo que mora dentro de nosotros, que es el Espíritu de Dios. Pero toda batalla tiene una recompensa. Y lo vemos justamente en la parte final del capítulo 5. Él dice en el versículo 18, 19 y 20, dice de la siguiente manera. Dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí está el resumen de lo que hemos hablado de hoy. Si tú eres un vencedor, como dice el versículo 18, tú tienes fe en que Jesús es tu Salvador. Ahora, si tú eres un vencedor, tú sabes que Dios te guarda del maligno. Dios te guarda de ese enfrentamiento con el mundo. Pero para que Dios te guarde, tú tienes que conocer sus mandamientos, para que tú te puedas alejar de las cosas que no son correctas y poder ser ese testimonio vivo y ser esa luz. Porque tú puedes decir, sí, hay muchas personas que dicen, yo sé que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, yo conozco, yo creo en Dios. Y yo creo que Jesús vino y murió por nuestros pecados. Pero en el versículo número 21, él hace muy claro algo. Dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Él dice, no solamente basta por conocer, porque hay muchas religiones que te dicen, sí, te dicen, existe Dios, existe Jesús, Jesús vino por nuestros pecados, y te muestran el plan de salvación. Pero te van a otra área, donde tienes que ir a buscar otros mediadores, y vimos que solamente el único mediador es Jesús en nuestra vida. Y vemos que realmente cuando tu fe está puesta es en Jesús y no en otras cosas, tú vas a ser un vencedor.
Pero cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, porque tú eres hijo de Dios, empiezas tú a conocer de su palabra, que es la Biblia, y empiezas a estudiar para cumplir sus mandamientos y ser obediente y ser un verdadero vencedor. Y ahí sí es cuando va a pasar, como dice Juan, dice que Dios nos guarda del maligno que no nos toque. ¿Cómo no nos va a tocar? Porque cuando tú eres tentado o tú ves la tentación en la calle, la palabra se revela en tu vida y tú vas a decir, me alejo automáticamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me está advirtiendo de que hemos estudiado, la palabra fue revelada en mí y esto no es correcto. Y de esa manera es que tú vas a ser guardado del maligno. Y el maligno, mientras que tú veas que no puede contigo, él va a decir, me voy a buscar, no pierdo mi tiempo ahí. ¿Por qué? Porque él es una persona firme. Jesús fue tentado. 3 veces fue tentado Jesús y Jesús se mantuvo firme. ¿Y cómo venció la tentación? Con la palabra. ¿Y cómo tú puedes vencer la tentación del mundo? Con la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo se va revelado en tu vida. ¿Y cuál va a ser la recompensa? Esa vida eterna. Porque cuando tú crees en Jesús como tu Salvador y lo aceptas en tu vida y permites que Él haga el cambio en tu vida, viene lo que dice Juan al final. En el versículo 20 dice, vamos a tener vida eterna. ¿Qué es nuestra mayor recompensa? Cuando somos obedientes, pues vamos a tener los galardones también en esa vida eterna, adicional a esa vida eterna. Y vamos a ser recompensados por nuestra obediencia y por nuestro fruto en la tierra delante de Dios. Y que realmente ese vivir y caminar de nosotros sea fruto y reflejo del amor de Dios. ¿Tú quieres ser un vencedor? Si tú eres hijo de Dios, pues yo te animo a que seas un vencedor completo y que empieces a poner en práctica todo lo que hemos visto de hoy, el día de hoy. ¿Y qué hemos visto? Bueno, uno, y te lo vuelvo a repetir en la mañana, para ser un vencedor verdadero debemos no ser practicantes del pecado, debemos mantenernos alejados del pecado, pero para eso tenemos que nacer de nuevos y ser obedientes a todo lo que el Señor nos dice en su palabra. 2, un verdadero vencedor mantiene un testimonio acorde. Un verdadero vencedor es reflejo del Espíritu Santo que está dentro de su vida, dentro en su alma, en su corazón. Pero para poder ser reflejo del Espíritu Santo tenemos que estudiar su palabra. Y cuando estudiamos su palabra y permitimos que ese Espíritu Santo crezca en nosotros, pues somos reflejo de ese fruto del Espíritu de Dios. 3, debemos saber que ser obediente al Señor trae una recompensa. Conocer del Señor y mantenernos firmes en su palabra y arrepentirnos. Y acuérdense que arrepentirnos significa ser un cambio de dirección. Arrepentirse es dejar para hacer lo correcto. Dejar de hacer lo incorrecto para hacer lo correcto. Y cuando tú te arrepientes de lo que estabas haciendo y dices, Señor, ven a mí, acepto que tú eres mi Salvador y el Espíritu Santo venga a morar en nosotros, nos arrepentimos. Pero empezamos a un nuevo caminar, un nuevo nacimiento, donde empezamos a decir, yo voy a caminar correctamente. Pero mi testimonio, mi manera y mi reflejo va a ser el reflejo del amor de Dios, el reflejo del Espíritu Santo en mi vida, y yo voy a hacer luz donde quiera que esté. Aunque la batalla sea fuerte en el mundo, aunque el mundo ataque por la televisión, por el colegio, por la calle, por la música que ponemos, por todos lados, el enemigo está atacando. Tú, mayor es el que está en nosotros, y el reflejo tuyo va a ser mucho mayor. Y si tú eres luz, donde quieras que tú vayas, nada de eso va a reinar, sino va a reinar el amor de Dios y el reflejo de Dios en tu vida, donde quieras que camines. Yo quiero decirte hoy en la mañana que, como te digo, si tú eres hijo de Dios y Dios ya está en tu vida, permite que el Espíritu Santo sea el que florezca. Permite que cada día sea Él el que reine tu vida. Estudia su palabra, mantente en oración y sé testimonio vivo del reflejo del amor de Dios en tu vida. Y si tú aún no conoces de Dios y tú quieres ser un vencedor, yo te invito a que seas parte de ese reino de Dios y que seas hijo de Dios, y que en el día de hoy tú aceptes a Jesús como tu Salvador y tú le digas, Señor Jesús, yo quiero que tú reines en mi vida. Yo reconozco que soy pecador, reconozco que tú viniste a esta tierra y moriste por mis pecados, y yo quiero aligerar mi carga. Yo quiero que tú
lleves mis pecados, que tú me limpies y tu Espíritu Santo more en nuestra vida. Y yo te aseguro de que esa carga que vas a llevar va a ser ligera, porque va a caminar de la mano de Dios. Y a partir de este día, tú vas a comenzar a vivir una vida nueva, un nuevo nacimiento, y el Espíritu Santo de Dios va a reinar en tu vida. Que seas un vencedor y que siempre seamos reflejo del testimonio de Dios, siendo vencedores en todo lo que hagamos en este mundo.